Buenas tardes a todas y a todos. Soy Alejandro Pachilla y en nombre de la Casa de Rusia en Buenos Aires les doy la bienvenida. Agradecer a los presentes, agradecer a todos los que están acá presentes por el motivo de un encuentro que es muy especial, ¿no es cierto? También agradecer a las personas que van a estar hoy como exponentes, como así también agradezco la hospitalidad de la Biblioteca Nacional en recibir este evento. Evento que está relacionado con un momento especial de las relaciones, ni más ni menos que son las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, ¿no? Oficializadas allá por el 22 de octubre de 1885, cuando en esos momentos en la Argentina estaba gobernada por Julio Argentino Roca y en el Imperio Ruso en esos momentos reinaba el zar Alejandro III. Antes de continuar, le voy a ceder la palabra al subdirector de la Biblioteca Nacional, Guillermo David. Guillermo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Agradezco la presencia de autoridades de la embajada, de Dina Oyun, de la Casa Rusa, de nuestra directora Susana Soto y a los presentes. Voy a decir una cosa muy sencilla. En la entrada, la Biblioteca Nacional acoge el patrimonio bibliográfico de la Argentina. En la entrada decimos una pequeñísima muestra sobre algunos momentos donde en la Argentina se escribieron libros sobre justamente estos 140 años de relaciones bilaterales, con una peculiaridad. Hay un libro chiquitito, que es el libro más antiguo que tenemos en la biblioteca, sobre Rusia, es un libro en francés de 1725. Y después está el testimonio de Daniel García Marcilla, que era en la época justamente del reconocimiento diplomático de Argentina, estaba en la legación argentina, se llamaba así, no la embajada, en la legación argentina en Rusia. Fue además un gran músico, aquí el tema de la música va a estar muy presente, y muy amigo del zar Nicolás. También hay las memorias del primer embajador ya en la época del reconocimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1947, y algunos otros elementos, una foto de Alfonsín con Gorbachev, a una carta sobre el envío de vacunas Sputnik, en fin, que permiten pensar a través de estos pequeños objetos que son los libros, las fotos, las cartas, ese amplísimo arco de relaciones bilaterales entre nuestros países. Así que bueno, agradezco mucho a la Casa Rusa y a todos los presentes por este evento. Ahora le voy a ceder la palabra al ministro consejero de la Embajada de Rusia, Pavel Severzin. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, estimadas autoridades de la Biblioteca Nacional, estimada señora directora, estimados investigadores y historiadores, organizadores de esta jornada, Casa de Rusia, señora Dina Oyun. Estos días conmemoramos el aniversario número 140 de este establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina. Una fecha importante de historia de nuestros dos países. Una historia de las relaciones de mucha simpatía entre nuestros pueblos. Y sin Alexander Ionin es imposible imaginar esta larga historia. Es una pieza clave en los lazos. Geográficamente, nuestros países siguen siendo lejanos, pero la gran personalidad de Alexander Ionin, un destacado diplomático, viajero, investigador, historiador, escritor, ayudó a acercarnos mucho más. Seguimos de 140 años para muchos años en adelante y seguiremos investigando la gran herencia que nos dejó Alexander Ionin. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a la directora de la Casa de Rusia, Dina Oyun. Estimados colegas, amigos,
verdaderos amigos de Rusia, de Argentina. A mí es un gran honor darles la bienvenida en este lugar muy emblemático para la cultura y la historia de la Argentina, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Muchas gracias, señora Susana Soda, por poder celebrar este evento aquí en estas paredes históricos donde trabajaron las personalidades históricas. Nos reunimos en una fecha verdaderamente especial. Este año celebramos 140 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas y este aniversario nos invita a mirar hacia atrás con orgullo y hasta hacia adelante con esperanza. Durante este siglo y medio de historia compartida, nuestros países han construido un diálogo profundo y respetuoso, basado en la amistad, la cooperación y la curiosidad mutua. Muchos hombres y mujeres, diplomáticos, científicos, escritores, médicos, han contribuido para el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Entre ellos merece como ministro consejero Pablo Zavarzin ha dicho, merece un recuerdo especial Alexander Ionin, un pionero en los estudios, en los conocimientos de América del Sur. Él prácticamente abrió América del Sur para Rusia. Y desde aquel entonces seguimos trabajando, fortaleciendo los lazos entre nuestras dos naciones. Este evento también nos brinda la oportunidad de rendir homenaje a otro aniversario centenario de la diplomacia popular. A lo largo de este siglo, Rusia ha desarrollado una tradición única de diálogo cultural y humanitario con los pueblos del mundo, promoviendo la cooperación, el entendimiento mutuo y respeto por la diversidad cultural. La apertura de esta exposición que ha mencionado, sobre que ha mencionado el señor David Guillermo, esto es no solamente contemplar los documentos, pero también sentir la profundidad de nuestros lazos, porque sí, en la exposición hay un libro muy antiguo del siglo XVIII. Cada carta, cada fotografía, cada firma nos habla sobre el pasado y también sobre el futuro, que tenemos que trabajar mucho para continuar este trabajo. Permítanme expresar mi sincero agradecimiento a nuestros colegas argentinos, primeramente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a la Embajada de Rusia en Argentina, a nuestros disertantes, a nuestro moderador de hoy, Alejandro Pachila, a todos los que hicieron posible esta actividad. Gracias a su colaboración y entusiasmo, hoy podemos contemplar no solo los documentos de la historia, sino también los rostros de la amistad entre Rusia y Argentina. Y nuestra actividad se llama La historia en personalidades. Y les deseo de parte de la Casa Rusa un intercambio fructífero. Gracias. Bueno, decirles también que en este marco se están haciendo una serie de jornadas también durante toda esta semana en el marco de los 140 años de relaciones bilaterales entre Rusia y Argentina. Como dijo recién la directora, se trata de hacer un recorrido histórico desde aquellas épocas y también antes, porque también antes ya había algún tipo de relación, ¿no es cierto? La oficialización recién llegó el 22 de octubre de 1885. Para continuar con este manantial de datos, por lo que vi, va a haber un manantial de datos con respecto a las personalidades que han contribuido a esta profundización de los lazos de amistad, tanto políticos como económicos y sobre todas las cosas culturales. Como así tampoco olvidarme
de decir, si bien hacemos una retrospectiva desde el pasado para venir al presente, ustedes son el presente, ustedes son las personas que están contribuyendo a esta profundización de diálogos y de relaciones entre Rusia y Argentina. Y así que es un honor que estén todos acá presentes y vamos a continuar. Para continuar, ahora vamos a pasar un video en el cual el doctor en historia Sergei Brilev, que es el presidente del Instituto Bering Bellinghausen para las Américas, hace un análisis sobre el embajador zarista Yunin, primer historiador ruso en Argentina. Por favor. Estimada Dina Uyun, directora de Casa Rusa en Buenos Aires, la Casa Rusa en el Cono Sur, diría yo, ya que desarrolla sus actividades tanto en Argentina como también en Uruguay y Paraguay. Autoridades, damas y caballeros, amigas y amigos bonaerenses con quienes nos encontramos. ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve en Argentina? Septiembre, agosto. Antes que nada, felicidades. Felicidades por el mismísimo hecho de haber lanzado este proyecto dedicado al señor Ionin, cuya figura es bien conocida en el ámbito político, diplomático, cultural, académico de este país, Rusia, de donde les estoy saludando, pero creo que el planeta Ionin, el planeta, merece estar ahí, en el cielo público sudamericano. ¿Por qué? De esto voy a hablar, pero antes que nada creo que debo explicar quién soy yo para que ustedes entiendan mejor algunas de mis idiosincrasias. En el mundo académico soy doctor de Historia de la Universidad de Relaciones Exteriores de Moscú, MGIMO, y soy también doctor honoris causa de las universidades de Volgogrado, Stalingrado y la Politécnica de San Petersburgo. Ahora, ¿por qué la Politécnica? Yo siendo historiador, porque en mi vida paralela soy presidente de la Asociación Global Energy, Energía Global, que otorga el premio anual. Eso me hace viajar por todo el mundo, pero tenemos también un programa fijo para Latinoamérica. Yo, por ejemplo, acabo de volver desde Chile, donde organizamos dos conferencias consecutivas en las universidades de Santiago y la Bernardo O'Higgins. En otra vida paralela, soy fundador del Instituto Bering Bellinghausen para las Américas, una ONG registrada en Uruguay, por eso que ahí está el pabellón uruguayo. Tengo una relación muy especial con Montevideo, soy visitante ilustre de Montevideo, declarado así por la Intendencia Municipal de Montevideo, etc. Y claro que mis compatriotas me asocian con la pantalla chica, porque hace 30 años que estoy con los TV canales Rusia 1 y Rusia 24. He sido corresponsal extranjero, corresponsal de guerra, conductor de noticias nacionales durante 20 años. Hoy en día encabezo el estudio que lleva mi nombre, se llama el estudio de Sergei Brilov, de dichos canales de televisión, y un 90% de lo que hago son documentales, reportes especiales desde América Latina, donde yo nací y parcialmente crecí. Bueno, Modesto siendo mi segundo nombre, volvamos a Ionin. En primer lugar, ese caballero viajó por Sudamérica, lo que para el siglo XIX ya es un logro. Pero claro que viajó no como turista, viajó como embajador imperial ruso allá. Cabe subrayar la palabra imperial. Lo que pasa es que desde los comienzos del siglo XIX, cuando llega la emancipación sudamericana, y hasta los fines del siglo XIX, el imperio ruso, siendo una monarquía, tenía sus dudas. Era considerado sospechoso el republicanismo, por lo cual la corona rusa prefería mantener relaciones diplomáticas con otras coronas, lo que en el caso sudamericano significaba que la única embajada rusa que había estaba en a Cidade Maravilhosa, la capital brasileira, Río de Janeiro, Brasil siendo en ese momento un imperio, una monarquía.
No obstante, es el señor Ionin, siendo diplomático, quien sí establece relaciones diplomáticas desde Brasil, viajando desde Brasil, relaciones diplomáticas con Argentina, con Uruguay y con Paraguay, entre otros. ¿Por qué? Ahí viene mi primera nota al pie, digamos. Yo como periodista estoy armando ahora un documental sobre otro viajero ruso, el famoso espía soviético Iosif Grigulevich, quien viaja por Sudamérica en 1945 y en su reporte que envía al centro, a Moscú, dice que si uno viaja por Sudamérica, debería viajar o con dólares estadounidenses o con pesos argentinos, porque son las dos únicas monedas universalmente aceptadas en cualquier parte. Yo obviamente a mis amigos argentinos les deseo que el peso argentino vuelva a aquella altura, pero el rol de peso a mediados del siglo XX refleja la historia de unos 70, 80 años en que Argentina llega a aquel apogeo. Habrá otros, pero llega a aquel apogeo. Entonces, la nueva fuerza económica y política de Argentina y de algunas otras repúblicas sudamericanas les obliga prácticamente al imperio ruso buscar alguna forma de acercamiento. El objetivo para Ionin, el objetivo número uno, obviamente, Argentina. Pero, y ahí viene otra nota al pie. Estoy seguro de que muchos de ustedes han volado desde Buenos Aires, sea Ezeiza o Aeroparque, a Carrasco, el aeropuerto internacional de Montevideo. Ahí, durante los últimos 2-3 minutos del vuelo, antes del aterrizaje, han visto una isla que está frente a la costa uruguaya rioplatense, donde está la pista. Aquella isla es Isla de Flores, que a fines del siglo XIX era el lugar de la cuarentena para la fiebre amarilla. Así que todos que iban desde Brasil a Argentina tenían que hacer escala allá. Fue el punto de la cuarentena regional. Y no fue una escala, se trataba de 2-3 semanas en esa isla frente a Montevideo. En este sentido, tenemos que admitir que el embajador Ionin rompe la regla. Él quiso impedir una estancia así de 2-3 semanas en Isla de Flores y viaja a Argentina desde Brasil por tierra, lo que significa que tuvo que cruzar el territorio uruguayo. Así que el primer pueblo en América hispana que visita él es la ciudad uruguaya de Tacuarembó. Bueno, no sé si es una nota al pie o un comentario. Gracias a Dios que en aquella época todavía no estaba Carlos Gardel. Así que en el libro que publica Ionin tras ese viaje no hay nada sobre el axioma uruguayo de que Gardel nació en la ciudad de Tacuarembó. Y a propósito, no hay nada sobre otra disputa argentino-uruguaya sobre el dulce de leche. Ahí creo que es totalmente lógico, porque cuando nosotros, los rusos, observamos esa disputa argentino-uruguaya, no sabemos qué decir. Lo que pasa es que para nosotros el dulce de leche es nuestro. La crema de leche sí es rioplatense, pero el dulce, damas y caballeros, por favor, ¿de qué están hablando? Es un producto ruso. Más allá de chistes. Ahí en el interior sudamericano, Ionin ve, describe y analiza el encuentro de lo que él llama el espíritu andaluz, el espíritu español obviamente, con la cultura indígena. Y si yo no me equivoco, Ionin es el único diplomático europeo que haya escrito sobre la cultura de la desaparecida, lamentablemente, etnia indígena, los charrúas. Lo que ya
constituye un logro académico, científico, político, lo que sea. Y habla mucho, obviamente, del producto, de la consecuencia de ese encuentro, que es el gaucho. Entonces él llega a sentir el alma del interior sudamericano, sea brasilero, sea uruguayo, sea argentino, el gaucho. Sumamente importante esto, sumamente interesante, sumamente interesante. Después él sí, vía Uruguay, llega a Buenos Aires, establece relaciones diplomáticas con la República Argentina. Ya sé que su conferencia, nuestra conferencia, se llama Rusia-Argentina, así que no profundizo ese tema porque estoy seguro de que van a hablar mucho sobre todo esto, la coyuntura política argentina del siglo XIX, etc. Quizás el único detalle que subrayaría yo es que cuando Ionin sí viaja en un barco, va por los ríos Paraná y Uruguay al interior sudamericano nuevamente, y es evidente en su libro que le asombra mucho el hecho de que aquellos vapores que navegan las aguas internas de Sudamérica las navegan bajo banderas europeas. Todos conocemos la historia, entendemos por qué, pero le asombra este hecho. Y yo diría que en su libro, él, describiendo las realidades del siglo XIX, esas realidades de que hablé yo ahora, de las banderas, está básicamente hablando de lo que seguimos analizando ahora, del siglo XXI, el balance tan delicado entre los intereses económicos y la soberanía. Yo diría que esto es un legado más de Ionin, algo que me hace pensar en él como un pensador, un analista contemporáneo, o por lo menos cuyo legado es absolutamente relevante. Ahora, ya que nuestra conferencia es llevada a cabo por Casa Rusa en Buenos Aires, que repito, desarrolla sus actividades tanto en Argentina como también en Uruguay y Paraguay, voy a mencionar un par de cosas sobre ese viaje de Ionin desde Buenos Aires en ese vapor a Asunción. Bueno, lo que dice él, lo que escribe él sobre las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza son cosas verdaderamente tristes y amargas, y con razón. El público ruso no sabía mucho sobre esa guerra, y entre paréntesis no sabe mucho hoy. Sí, los diarios rusos habían escrito algo, pero básicamente el conocimiento era muy superficial. Así que aquellos que querían saber más lo supieron leyendo el libro de Ionin, también es un logro para su época. Pero igual, hablando de todo esto, siendo monárquico, teniendo sus dudas sobre el republicanismo, es otra cosa, es otra época. Él sí, hablando de las repúblicas vecinas sudamericanas, llega al sentimiento, quizás no a conclusiones fijas, pero al sentimiento de que la fórmula de esa relación entre las repúblicas vecinas podría ser algo diferente. Yo no me atrevo a exagerar, no digo que Ionin fuera el impulsor de Mercosur, pero sintió esto. Y también es sorprendente, interesante, y nos hace volver a su legado. En fin, les deseo una conferencia fructífera e interesante, no tan solo para nosotros, sino también para ese estudiante de hoy, el estudiante argentino que quiere saber más sobre Rusia, el estudiante ruso que quiere o quiera saber más sobre Argentina. En ese sentido, creo que sí, ese proyecto lanzado por Casa Rusa en Buenos Aires es súper interesante. Bien, ¿cómo
termina uno un discursito así, con nos vemos. Así que sí, guardo el íntimo deseo de volver más temprano que tarde a ese gran país que es la República Argentina y encontrarme con ustedes presencialmente, como quien diga ahora tras la pandemia. Muchas gracias, hasta luego y nos vemos. Bueno, continuamos. Seguimos con esto que recién acaba el expositor, ¿no? Como decía, de esto de ir y que generalmente en la Casa de Rusia también uno lo tiene presente, ¿no? Esas coordenadas que desde el presente vamos al pasado, después volvemos al presente y proyectamos para el futuro, ¿no? Qué presente que está todo eso, qué presente que está en esta celebración, en esta conmemoración, ¿no? De los 140 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, más allá de las oscilaciones que puede tener cualquier tipo de relación, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ahora le voy a ceder la palabra a Guillermo Stamponi. Él es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Música. Y nos vas a acercar, Guillermo, ahora un tema de Rusia y Astor Piazzolla, uno de los grandes músicos del siglo XX en el mundo, ¿no es cierto? Te escuchamos, Guillermo. Muchas gracias a la Casa de Rusia y a la Biblioteca Nacional, que es un poco mi casa también. Tantas horas he pasado aquí. Y me estaba acordando de una frase de Jorge Luis Borges, cuando le preguntaban cómo se imaginaba el paraíso, y él dijo como una inmensa biblioteca. Según Horacio Ferrer y Oscar del Priore, Piazzolla es la máxima figura del tango en la segunda mitad del siglo XX. Formado en la Argentina con maestros de la talla de Alberto Ginastera y Raúl Spivak, teniendo una fuerte vinculación con el jazz e incluyendo en su catálogo obras de carácter folclórico como Tardecita Pampeana, La Partida o Suite folclórica sobre temas populares argentinos, revolucionó la música ciudadana a través, por ejemplo, de armonías avanzadas para el género, un dominio magistral del contrapunto, caso Fuga y Misterio de María de Buenos Aires, una primera parte bien enérgica, con caídas bruscas y melodías melancólicas, Adiós Nonino, Verano porteño, La muerte del ángel, el glissando ascendente en el piano, que lo escuchamos en Romance del Diablo, etcétera, etcétera. En definitiva, con Piazzolla vemos el paso de un tango para bailar a la música de Buenos Aires para escuchar. Y también por medio de cambios estéticos, tales como, por ejemplo, tocar el bandoneón de pie o vestirse de negro. En una nota publicada en La Semana, en julio de 1983, le preguntaron cuál era su ideología y el maestro respondió: creo en la vanguardia, en la libertad, en la revolución. Su extraordinario colaborador Horacio Ferrer expresó en el poema Mi viejo Piazzolla: con qué insolencia heroica nos salvaste del pozo de los sordos y los necios. Inmortalmente joven, retobado, tu testamento fue como otro estreno. No podemos disociar la vida y obra del maestro Piazzolla del Evangelio según San Mateo 13, 56, 58, donde dice: todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Fin de la cita bíblica. Aquí en la Argentina había quienes le gritaban asesino del tango, taxistas que se negaban a llevarlo, etc. Su segunda y definitiva esposa, Laura Escalada, lo resumió muy bien con un
Buenos Aires lo nutría y al mismo tiempo lo echaba. Un solo ejemplo de que él no se sintió profeta en su tierra: en 1989, Piazzolla actuó con su sexteto en Holanda, compartió escenario con Osvaldo Pugliese, eso lo pueden ver en YouTube, tocaron La Yumba y Adiós Nonino. Y cuando un embajador muy conocido mío se acercó a felicitarlo a Piazzolla, él reaccionó con un: ¿usted me puede explicar por qué aquí en Holanda me aplauden 20 minutos de pie y en Buenos Aires me insultan por la calle? Como me gusta repetir, Astor nació en Mar del Plata, se crió en Nueva York, encontró su destino musical en París con Nadia Boulanger, tuvo una excelente producción en Italia, incluido Libertango, veraneaba en Punta del Este, donde cazaba tiburones, está sepultado en Pilar, pero su música es la música de Buenos Aires. Sumamente valorado en Rusia, su vinculación con dicho extraordinario país se aprecia a través de diversos hechos. Fue el director Fabián Sevitsky, ruso, y sobrino de Serge Koussevitzky, quien instituyó un premio que obtuvo Piazzolla presentando Buenos Aires, obra sinfónica en 3 movimientos, que condujo el propio Sevitsky en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1953. Dicho galardón le agenciaría una beca del gobierno de Francia, país en el que recibió la decisiva formación de Nadia Boulanger. Astor Piazzolla relató en el libro A manera de memorias, ordenado por Natalio Gorin, que en Nueva York, durante un cóctel en homenaje a Victoria Ocampo, conoció personalmente a Igor Stravinsky, saludándolo con un: maestro, yo soy su alumno a la distancia. La consagración de la primavera había sido la obra de cabecera durante los estudios con Alberto Ginastera. Otro ruso por quien Piazzolla no ocultaba su admiración es el compositor del poema del éxtasis. María Susana Azzi y Simon Collier, en un excelente libro, han señalado que a Gerardo Gandini, pianista de su sexteto, Astor lo desafiaba en 1989 con un: Gandini, ponele un poco de Scriabin. En La Opinión de enero de 1980, se informó que Astor Piazzolla, quien aguardaba le envíen los libretos desde la entonces Unión Soviética, compondría durante ese año una obra para el Teatro Bolshoi de Moscú, calificándola de una de las más importantes de su carrera y a estrenarse en la temporada siguiente. En una sala del Teatro Colón de Buenos Aires, el maestro Piazzolla escuchó en abril de 1990 la interpretación de su Le Grand Tango por el célebre violonchelista y director Mstislav Rostropovich, a quien dedicó la obra. En un artículo de Armando Rapallo, publicado en Clarín en julio de 1994, se transcribieron las siguientes palabras del notable marplatense: componer para Slava Rostropovich fue una real responsabilidad, ya que sabía que los rusos sienten de corazón al tango. No es cuestión de haber nacido en la Argentina para sentir al tango. Es simplemente música y Slava es la música. Podemos escuchar un fragmento de Le Grand Tango por Rostropovich. Bueno, no lo tenemos. Tras actuar en el Festival de Ikalinen, Finlandia, Piazzolla efectuó en junio de 1990, junto con su esposa Laura Escalada, una pequeña excursión por la entonces Leningrado. Fundamental en la divulgación de la obra de Astor Piazzolla en Rusia fue el desempeño del bailarín Julio Boca, quien en junio de 1985 obtuvo la medalla de oro en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú. Boca y Raquel Rossetti, premiada como mejor partener, interpretaron a Buenos Aires,
con coreografía de Gustavo Molajoli. Según el diario La Nación, del 27 de ese mes, mereció ovaciones en el Bolshoi por parte de los 2.200 espectadores. Era la primera vez que se bailaba tango sobre ese escenario. Los artistas repitieron dicha composición en la capital rusa en 1988. El mismo periódico, en su edición del 16 de marzo, resaltó que la música y la coreografía deleitaron y sorprendieron al público moscovita, que los aplaudió efusivamente y les arrojó flores. El documental Julio Boca en San Petersburgo, grabado en marzo de 1996 en los teatros del Hermitage y Mariinsky, incluyó Piazzolla en concierto. En marzo de 2008 se realizó en la siberiana ciudad de Barnaul el primer concurso internacional Libertango, cuyo jurado integró la señora Laura Escalada de Piazzolla. Cuando estuve en Rusia en 2008 y hablaba con la gente sobre Piazzolla, todos me mencionaban Libertango. ¿Conocés Libertango? ¿Te gusta Libertango? Hasta que pregunté, ¿por qué la popularidad? Yo sabía del concurso Libertango, pero era algo que iba más allá. Y una persona me dijo, en muchos colegios se lo utiliza como timbre para el recreo, cosa que no sabía yo. Vamos a ver un video de Libertango bailado en Rusia.
Otro destacado difusor en Rusia de la música del maestro Astor Piazzolla es el excelente pianista y mejor persona Mario Parmisano. Actuó por vez primera en diciembre de 2009 con la orquesta de cámara Kremlin, en un teatro colmado de espectadores. Se presentó también en septiembre de 2010 con la misma agrupación dirigida por Misha Rajlevsky. Y ahí pudieron escucharse Café 1930, Chiquilín de Bachín, Michelangelo 70, Nightclub 1960 y Cita, de la suite troiliana. Vamos a escuchar ahora Verano porteño. Esto es típico de la música de Piazzolla. La primera parte enérgica, como les decía, y la caída brusca, la melodía melancólica. En marzo de 2010 tuvo lugar en el Teatro Colón de Mar del Plata un concierto de gala en el marco del hermanamiento de esa ciudad con San Petersburgo. Según El Atlántico, la soprano Catalina Odriozola, tras señalar que el repertorio era bien representativo de lo que es el pueblo ruso, comentó: la aparición de Piazzolla tiene que ver con que es muy querido en Rusia. El tango en general es muy estimado allá. Por eso elegimos dos de sus composiciones que recorrieron el mundo entero. Además, este es el mes de su aniversario. Fin de la cita. Y el pasado 15 de septiembre se publicó en el diario Clarín una nota titulada «La cantante rusa que se le animó a Gardel y a Piazzolla en el Teatro Colón», refiriéndose a la mezzo Aygul Ahmedchina. Perdón la autorreferencia, pero para su director y para mí es un honor
Dios mediante, y según nos informaron, el próximo 18 de noviembre se proyectará en la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú el documental Sintiendo a Piazzolla que realicé con el cineasta Pablo Ro y que distribuye Euroarts. Y ya para ir finalizando, afirmó la productora discográfica Vera Brandes que Astor era lo mismo que su música, totalmente apasionado, lleno de amor, ternura, humor, dramatismo, sufrimiento, alegría, intensidad, emoción, físico y espiritual al mismo tiempo, tan impredecible como la vida misma. Fin de la cita. Emblema de la cultura del trabajo y la perseverancia, el maestro Piazzolla decía, un poco de inspiración y mucho de transpiración. Y en lo que respecta a aquello que representa la música de Piazzolla, como la de muchos geniales músicos rusos, ¿no? La función reparadora del arte. En Internet encontramos infinidad de comentarios, como el de un tal Eduardo Águila, me gustaría conocerlo, a una versión en YouTube de Romance del Diablo. Piazzolla, siempre que recurro a ti, acaricias mi corazón y deja de llorar. Gracias por todo el alivio. Respetuosa y cariñosamente yo lo llamo el farmacéutico musical, porque tiene música para que todo aquello que cuerpo y alma nos pidan. Para recargarnos de energía, Libertango, Michelangelo, el final de la Camorra 3. Para serenarnos, Sleeping, Tanti e Prima. Para limpiarnos interiormente, Romance del Diablo, Canto de Octubre, etc. Y respecto de lo que es buena música, alguien definió a la buena música como aquella que penetra en el oído con facilidad y abandona la memoria con dificultad. De acuerdo con esto, y más allá del efecto que en cada uno genere la música de Piazzolla, nadie puede negar que la suya es muy buena música. A nivel mundial y desde hace varios años es un compositor clásico y en la Argentina ya no se lo discute más. Sin duda, la obra del maestro Astor Piazzolla constituye un pilar fundamental para el acercamiento de nuestros dos países. Muchas gracias. Novedoso algunas cosas para mí, pero la verdad que todo súper enriquecedor. Bueno, continuamos ahora en el marco de la conmemoración de los 140 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia. En el marco de Rusia-Argentina, 140 años, historia en personalidades. Ahora le voy a ceder la palabra a Lyudmila y Alejandra, que son representantes del Museo Estatal Republicano de Bellas Artes Stepan Ercia, de la República de Mordovia en Rusia. Buenos días, добрый вечер, уважаемые коллеги, шумбрачи, это по-ирзянски. И, наверное, я попрошу поставить видео приветствия от нашего министра культуры. Estimados amigos, colegas, Shumrachi es un tipo de saludo en nuestro idioma mordovo que se habla en la República de Mordovia, que hace parte de la Federación de Rusia, y creo que es lo más correcto comenzar con el saludo que manda a ustedes nuestra ministra de Cultura, Política Nacional y Asuntos de Archivos de Mordovia. Bueno, solo palabras mayores de agradecimiento por haber organizado este viaje, por haber invitado a nuestra delegación a visitar la hermosísima República Argentina, y por supuesto es una gran ocasión, estas dos grandes ocasiones, ¿no?, para la representación diplomática rusa acá y para la Casa Rusa. В жизни и судьбе Степана Эрзи дипломат, посол Михаил Сергеев и Юрий Николаевич Папоров сыграли очень важную роль. Bueno, porque también lo menciono porque en cuanto a la vida y la trayectoria artística de nuestro Stepan Erzia, desempeñaron un papel muy importante justamente dos diplomáticos que trabajaban con la misión acá en Argentina, Mikhail Sergeev y Yuri Paparov. И сегодня
гуляя по этим улицам Буэнос-Айреса, я дышала воздухом вашей страны. Я видела те пейзажи, ту архитектуру, которую видел наш Степан Эрзя. Для меня это очень важно. Y no les puedo explicar la emoción que es para mí, que Stepan Erzia es como un ídolo y entonces yo siento que respiro el mismo aire que él en su momento, que veo los mismos paisajes, las mismas arquitecturas que él y me conecta muchísimo con la persona que siempre he admirado. Я, конечно, хочу показать еще презентацию. Sí, ahora vamos a mostrar las filminas. 150 лет Эрзи. Ну, наверное, пока мне помогают, хочу сказать о том, что впереди юбилейный год, 150 лет со дня рождения Степана Эрзи. Sí, quiero destacar que justamente el próximo año celebramos 150 aniversario de Stepan Erzia. Мы готовимся к этой юбилейной дате и, конечно, делаем большое количество мероприятий, программ составляем. Сделан уже оргкомитет. Y por supuesto es como una tarea número uno para todos nosotros a nivel nacional. Hacemos todo un tipo de eventos de gran envergadura. Это произойдет 8 ноября следующего года. El 8 de noviembre del próximo año justamente se cumplirán 150 años. Следующий слайд. Ujú. И мы придумали, что это будет ровно 150 мероприятий к 150-летию Эрзи. Y se nos ocurrió que justo tienen que ser 150 eventos en el marco de 150 años. Следующий слайд. Много лет мы сотрудничаем с Государственным русским музеем города Санкт-Петербург. Именно они передали нам более 200 его произведений. И, конечно, это аргентинский период творчества. Muchos años estamos colaborando activamente con el Museo Ruso de San Petersburgo y justo ellos nos donaron, nos entregaron la colección, más de 200 obras, por supuesto, la mayoría de cuales corresponde a la etapa argentina de su creación. Выставка пройдет под названием «Всероссийский транзит Степан Эрзя». La exposición se llamará El tránsito pan-ruso de Erzia. И по праву ее откроет Русский музей в Санкт-Петербурге, затем Государственная Третьяковская картинная галерея Москва и затем наш город Саранск, Мордовия, наш музей. Y va a ser en 3 etapas. Lanzará en San Petersburgo, en el Museo Ruso, luego en la Galería Tretiakov, famosa de la capital de Rusia, luego en Saransk, en nuestro museo que lleva el nombre de Erzia. Следующий слайд. Следующий слайд. И, конечно, мы много говорим о сохранении коллекции, о работе наших реставраторов. Это очень важно, сохранить скульптуры, которые выполнены Эрзи в дереве. Это Кебрачо, Альгаробо, Урундай. Y, por supuesto, cuando hablamos de su creación, no es una cosa menor recordar cómo podemos preservar y restaurar ese tipo de trabajos únicos que él hacía, el primero en el mundo con tales tipos de madera dura como quebracho, algarrobo y urunguy. Следующий слайд. Прекрасная работа Бетховен из собрания Русского музея. Aquí pueden ver una parte de colección de San Petersburgo, es el retrato de Beethoven hecho de madera. Это такой кусочек Аргентины у нас в России. Es como una gran parte de Argentina en Rusia. Это так же, как я сегодня почувствовала кусочек России здесь, и для меня Аргентина оказалась такой открытой, доброжелательной страной, с удивительными людьми. Es como aquí a veces también como tropezo en los rincones rusos de Buenos Aires y no me deja de sorprender la calidez y la curiosidad de los argentinos. Me siento muy bien recibida. Следующий слайд. Его прекрасный автопортрет 1947 года.
который имеет название «Еще тоска». И именно, наверное, с созданием этого автопортрета началась та большая работа по его возвращению в Россию. Este trabajo es bastante emblemático, se llama por un lado Autorretrato y por otro lado Angustia. Fue hecha en el año 1947 y ahí se comienza a hablar de su regreso a la patria. Следующий слайд. Долгих 23 года Эрзи прожил в Аргентине с 1927 по 1950 год. Bueno, Ercia justamente vivió en Argentina una parte importante de su vida, 23 años vivió en estos suelos, desde el 1927 hasta 1950. Я сегодня задала себе такой вопрос. Он больше аргентинец или он больше русский? Hoy me planteé esta cuestión, si es el más argentino o más ruso, en fin. Четверть века в вашей стране, самый плодотворный расцвет его творчества, стилистика и методика его художественного направления, стиля, это все сформировано здесь, на вашей земле. Porque imagínense pasar un cuarto del siglo de su vida acá, encontrar acá justamente la plenitud de su creación, el rumbo artístico que predefinió su obra artística en general de su vida, no es poca cosa. Следующий слайд. Так выглядел Эрзи перед приездом в Аргентину. Это Париж, Франция, 1926 год. Bueno, esto es el periodo anterior en Francia, el inseparable de su pipa en el año 1926. Именно после проведения в Париже его персональной выставки и приглашения в Аргентину от вашего президента Альвеарес, он через Уругвай приезжает в Аргентину. Bueno, es justo ahí cuando en una exposición personal que organizan en París, él recibe una invitación oficial de parte del presidente de aquel entonces, Alvear, que bueno, justamente le organiza la visita a Argentina y a través de Uruguay llega a estas tierras. Следующий слайд. В 26 году состоится премьера балета о творчестве Степана Эрзи, одного из итальянских современных режиссеров. Bueno, justo por el aniversario que celebramos el próximo año, un director importante del arte italiano moderno se propuso a crear un ballet inspirado en las obras de Erzi. Следующий слайд. Артисты нашего национального театра готовят тоже ряд спектаклей о его жизни и творчестве. Это один из фрагментов иммерсивного спектакля в нашем музее в постоянной экспозиции. Entonces, esto es uno de los artistas de nuestro museo que, bueno, de forma inmersiva interactúan con el público del museo representando a Erzi como si él estuviera ahí con su propia piel y cuerpo. Следующий слайд. Также готовится коллекция костюмов по национальным мотивам этно-арт-театр Варма. También se prepara como una serie de trajes en homenaje a las raíces étnicas nacionales de nuestra región. Состоится большой фестиваль «Шумбрат Эрзи», наших искусств, национальных культур, всего Приволжского федерального округа, ну и, конечно, большого количества городов России. Bueno, y también se realizará una fiesta folclórica nacional que se llama Шумбрат Эрзи a nivel regional y también en diferentes ciudades también de otras regiones. Много лет подряд проходит фестиваль резчиков «Поющее дерево» на родине Степана Эрзи. Это село Баево, Алатырский уезд, Симбирская губерния, там, где он родился. Теперь это Ардатовский район Республики Мордовия.
Bueno, y aquí vemos una parte de exposición que se llama Los árboles que cantan. Es también homenaje a la patria chica de Ercia, que nació en una gobernación, se llamaba Silumbaeva. Y bueno, que también justamente estuvo con ese tipo de decoraciones y la inspiraban siempre desde la infancia. Следующий слайд. Дорогие коллеги, у меня есть еще одна презентация. Если сейчас ее поставят, там есть короткое видео. Ну, позвольте пригласить исследователей, ваших ученых, всех тех, кто занимается изучением Эрзи аргентинского периода, к нам в Республику Мордовия на проведение нашей научно-практической конференции. También quisiera extender la invitación a todos los investigadores y científicos argentinos a que visitan a la República Mordovia a nuestra conferencia para juntos ver en detalle la etapa argentina de la creación de Erzia. Спасибо. Muchas gracias. Qué interesante, qué época que vino aparte a vivir acá, ¿no? 1927-1950. Toda una época, ¿no? Periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y la inmediatez de la post-Segunda Guerra Mundial. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ir al siguiente punto, que es Guillermo David, subdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Nos va a introducir sobre Gustavo Plis Sterenberg, la música de la revolución. Guillermo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Voy a leer. Michel Foucault, el filósofo francés, describe a Don Quijote como un largo grafismo flaco. Fue lo primero que pensé cuando Gustavo Plis Sterenberg, con sus casi 2 metros de altura y una sonrisa perenne enmarcada en un rostro de niño triste que contradecía su edad, se presentó en el Museo Histórico de Bahía Blanca que yo dirigía. Era el otoño de 2005. Hacía algo más de un año que él estaba a cargo de la Orquesta Sinfónica, que ensayaba en el piso de arriba, y acababa de publicar su libro Montechingolo, la mayor batalla de la guerrilla argentina. Desde aquel primer apretón de manos nació una amistad con Gustavo que duró hasta su muerte. Hijo de una familia de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, su abuelo, socialista moderado, era militante del Bund y había padecido el confinamiento de Siberia, Gustavo había estudiado piano con Domingo Marafiotti, el que grabara la marcha peronista, y completado su formación en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo. Pero en paralelo, son los años 70, años 73 exactamente, estudió medicina. Poco antes de terminar la carrera, ya era militante orgánico del PRT-ERP. Iniciada la dictadura y descalabrada la organización, marchó en 1979 hacia Nicaragua, donde se desempeñó en la Cruz Roja como médico curando heridos, asistiendo partos y lanzándose en paracaídas en zonas de conflicto. Pero no se limitó a esa labor. También combatió en la insurrección de Managua con los sandinistas, donde cayó prisionero y estuvo a punto de ser fusilado. No me quedaron buenos recuerdos, expresó en un reportaje. La Cruz Roja realizó un operativo para sacarme del país. Estábamos tan mugrientos que nos reconocíamos unos a otros por el olor. Tener uniforme manchado en sangre. Regresó y al poco tiempo, tras haber sido sacado a punta de pistola del conservatorio, donde había organizado el centro de estudiantes, marchó exiliado a Israel, donde vivió un par de años y continuó sus estudios musicales hasta que en el año 86 volvió y justo en ese momento una delegación soviética que pasó por Buenos Aires lo reclutó y con una beca se instaló en San Petersburgo, por entonces Leningrado.
Su rigor y disciplina incansable pasaba los días y las noches componiendo y estudiando cuanto material caía en sus manos sin siquiera parar a descansar, me consta. Sorprendía a los propios soviéticos. No se estudia así, pibe, le decían. Los alarmados profesores del Conservatorio Rimsky-Korsakov, del que egresó con honores. El esfuerzo rindió sus frutos. Siendo aún estudiante ya dirigía la Sinfónica. Fue el primer extranjero en hacerlo y se volvió colaborador del maestro Valery Gergiev, que era el director jefe del Teatro Mariinsky, Kirov en ese momento, de quien tomó el estilo enfático de dirección. Oyó esa fama y sabiendo la afición al trabajo de Gustavo Plis-Sterenberg, Mstislav Rostropovich, de quien escuchamos hace un ratito, el máximo exponente de la música de la época, lo convocó como su director asistente en el Teatro Mariinsky, trabajo que Gustavo ejerció durante una década. Discípulo de Dmitri Shostakovich y Sergei Prokofiev, Rostropovich había retornado a la Rusia de Gorbachev tras su exilio en Estados Unidos, a donde había marchado por su solidaridad con Solzhenitsyn en los años 60. Gran defensor de los derechos humanos, con Gustavo entablaron una amistad cómplice e inmediata. Gustavo Plis dejó un libro inédito de conversaciones con el maestro Rostropovich, repleto de historias increíbles sobre las vicisitudes de los músicos en la Rusia socialista, como por ejemplo la de Sostakovich componiendo sus obras en el techo del Teatro Bolshoi, donde había sido destinado a trabajar de bombero durante los bombardeos alemanes por sus opiniones contrarias a Stalin, que lo había premiado en el 51. En los viajes que Gustavo Plis realizaba por el mundo preparando la orquesta para el maestro Rostropovich, comenzó un trabajo detectivesco, ubicar a los sobrevivientes del PRTR para tomarles testimonio y narrar su historia. Decidió enfocarse en el episodio del asalto al batallón Domingo Viejo Bueno de Montechingolo, sucedido en la Navidad del 75, que acabó en desastre y fue el preludio del fin. Durante años dispuso en una habitación en Rusia un plano a escala donde iba acumulando papelitos en cada punto sobre el que tenía un dato. A tal hora, tal policía dijo tal cosa, a las 10:05 tal otro le respondió. Con la minuciosidad y la precisión que su oficio de músico le había brindado, compuso la que acaso sea la más impresionante reconstrucción de un episodio histórico setentista, escrito en la forma de una sinfonía coral, en la que las voces, los actos heroicos, la nobleza y la miseria de algunos de sus protagonistas, así como los horrores de la represión, dibujan un panorama que explica con suficiencia la época, sus fulgores, sus lógicas desmesuradas y el final trágico. Pero en víspera de la caída de la Unión Soviética, la vida era muy difícil en San Petersburgo. En algunas ocasiones, Gustavo tuvo que dirimir cuerpo a cuerpo, su preparación militar incluía artes marciales, la disputa por una botella de leche comprada a la madrugada en el mercado negro con 30 grados bajo cero para alimentar a su primer hijo. En otras, enfrentó varios asaltos a mano armada. Deshecho el Estado, Rusia era un país sin más ley que la fuerza bruta. No obstante, la catástrofe también tenía sus ventajas. Alcanzó a comprar colecciones enteras de primeras ediciones y partituras, libros de Marx, de Lenin, provenientes del desguace de las bibliotecas. En un estante donde guardo libros de idiomas que no puedo leer, por ejemplo el ruso, atesoro una primera edición rusa de Trotsky que él me regaló en su última visita. Como todo expatriado, la Argentina le tiraba. Durante la Guerra de Malvinas se ofreció como voluntario en su condición de paracaidista profesional, pese a estar clandestino y con pedido de captura. Fue aceptado, pero la guerra terminó antes de que lo movilizaran al Teatro de Operaciones. Años después, dirigió 5 funciones en el Teatro Royal Opera House en Londres. Durante la gala de protocolo, una ancianita saludaba uno a cada artista. Era Margaret Thatcher. Cuando estuvo delante de Gustavo Plis-Sterenberg, el ex guerrillero argentino, músico del Teatro Mariinsky de Moscú, él se cruzó deliberadamente de brazos y ella quedó con la mano extendida. Mientras, en su ir y venir a través del Atlántico, se unió a las campañas internacionales por los derechos humanos apoyado por el propio Rostropovich. De a poco comenzó a volver con un objetivo muy específico, comprar información a represores,
dispuestos a entregar documentación por unos $. En el living de su casa de Bahía Blanca colgaba una bandera de Vietnam, algunas fotos con traje de miliciano, por allí hay alguna me parece, o paracaidista, y sobre la mesa una pistola que siempre tenía a mano. Y es que desde sus varios regresos al país, nunca dejó de padecer amenazas o intentos de asesinato, como cuando fue a acompañar a Ernesto Sábato en la entrega del informe de la CONADEP en 1984. Mientras marchaba con una pequeña columna del PRT, un sicario le disparó en la cabeza, pero un segundo antes un compañero logró desviarle la mano. Uno de los momentos memorables que contaba entre risas fue cuando pidió conducir un tanque de la Segunda Guerra en Siberia junto a Rostropovich. Y al insistir le permitieron disparar ante el soberano cagazo del maestro. O cuando detonó el cañón más grande del mundo en Chechenia, en pleno conflicto, donde fuera invitado por un general ruso amante de la ópera, solo en Rusia pasan estas cosas, que lo dejó sordo por un tiempo. Aquel que había sido premiado en el Festival Internacional de Música de Viena, becado por el Mozarteum y el Ministerio de Cultura de Rusia y actuado en los más granados escenarios del mundo, concebía el momento del combate como el punto culmine de una vida, como el lugar donde mueren todas las preguntas. Entre 2004 y 2006, Gustavo Pris-Sterenberg dirigió la Orquesta Sinfónica de Córdoba y, en paralelo, la de Bahía Blanca y la de Mariinsky. Iba y venía a San Petersburgo, como nosotros vamos a La Plata, para desempeñarse luego en la de San Juan. Y cada tanto volvía a Rusia para dirigir la de Mariinsky. A partir de entonces, nuestros encuentros se restringieron a mails y algunas llamadas telefónicas. Yo le había presentado su libro y escrito alguna reseña, y cada tanto cambiábamos información sobre cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Él se había propuesto escribir un nuevo trabajo enfocado en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo y otro sobre la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en Tucumán, y exploraba la posibilidad de comprar información a un agente de inteligencia militar que nos había estado midiendo a través de amables visitas que nos hacía en Bahía Blanca. Era el coronel Jorge Horacio Rojas, que resultó ser un feroz torturador en Famaillá y había ido a Bahía Blanca siguiendo a Abdel Vilas, el jefe del operativo Independencia. Bajo sus órdenes participó en interrogatorios en el campo de concentración La Escuelita. Terminó preso. El 9 de julio de 2007, el día que nevó en gran parte del país, al terminar de dar el discurso inaugural del Congreso de Filosofía de San Juan, me doy vuelta, se abre el telón y aparece Gustavo, de frac. Nos fundimos en un abrazo antes de que con su batuta hiciera sonar el himno nacional argentino. Ni él ni yo sabíamos que nos íbamos a encontrar en esa circunstancia tan extraordinaria. Durante 15 años vivió afectado por una versión atroz del mal de Parkinson, que le dificultaba ejercer su oficio. Alguna vez me contó, riendo a carcajadas, esto es increíble, que en Rusia, durante una función, los movimientos involuntarios de sus manos hicieron que se acelerara el ritmo de la música y la orquesta terminó de tocar el cascanueces mientras los bailarines aún seguían danzando en silencio. En la primavera de 2017, poco después de visitarme en Buenos Aires, decidió acabar con su vida. Tenía 62 años. En un reportaje contó: en Nicaragua, un guerrillero sandinista, un indio con los dedos gordos, empezó a tocar la guitarra y a cantar una canción que hablaba de los pajaritos. El campesino los imitaba. Me regalaron el cassette y lo guardé. Más de una vez allá en Rusia hice obras para música de cámara basándome en esos temas. Nada más. Bueno, como podrán escuchar, ver, salimos de la cuestión común, ¿no es cierto? Porque si por ahí estábamos pensando encontrarnos pura y exclusivamente con la temática que generalmente a veces manejamos, ¿no? Desde la geopolítica, las relaciones políticas y económicas, nada más. Estos son ejemplos de otras cuestiones que hacen a la profundización de las relaciones bilaterales, ¿no es cierto? Que tiene que ver más con los pueblos. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Valeria Pititsina, consejera cultural de la Casa de Rusia en Buenos Aires, ganadora de un concurso literario internacional, y ella nos va a poner en órbita de la amistad, así es el título, Yuri Gagarin
y Lolita Torres. Bueno, ¿qué decir? Bueno, Yuri Gagarin, creo que no sé, todos sabemos quién es, el primer hombre en el espacio, alguien que de verdad es como el prócer del planeta Tierra. Y bueno, a pesar de que para nosotros, claro, se asocia con un éxito total, la realidad es que en 7 o 8 minutos que él pasó en órbita, sucedieron 11 situaciones de emergencia. Es como un milagro, la verdad, que él volvió sano y etcétera, y que pudo atender todos estos desafíos, todas estas desprolijidades, o sea, la espontaneidad de Yuri, la inteligencia también de reaccionar en el momento, es algo increíble. Y bueno, hubo algo más que lo inspiró y le ayudó muchísimo. Bueno, él está ahí con su típica sonrisa. Por supuesto, todo el mundo en la Unión Soviética quería ser cosmonauta y quería ser el primero, ¿no? Y entre diferentes rasgos, también siempre los entrenadores que les preparaban, los médicos, los psicólogos, destacaban que Yuri tenía una gracia de como que tener buenas relaciones con todo el mundo. Y como que incluso esto, a pesar de su, o sea, con condiciones también de su salud y los demás, esto era como una ventaja que le destacaba muchísimo y que cuando le mandaron justamente pensaban que si va a ser éxito, este va a ser la persona que va a agradar a todo el mundo, porque es como imposible tener mala onda de parte de Yuri. Entonces, bueno, так, следующий слайд, можно? Bueno, no solo recordarles, ¿no? Porque a veces se habla de la carrera espacial como si fuera como a la par, pero si vemos los logros, digamos, los primeros descubrimientos en cuanto al espacio, podemos ver ahí solo datos puros, ¿no? Sin ningún invento, cómo fue el cronograma de las cosas que acercaron a la humanidad al descubrimiento del espacio, ¿no? Primer satélite artificial, primer ser vivo en el espacio. Bueno, también aquí en Argentina siempre escucho hablar de Laika, pero no se habla mucho de Bielka y Strielka, que regresaron felices de la vida del espacio y, bueno, fueron primeros animales en la órbita. Bueno, Gagarin, seguido por Valentina Tereshkova, ¿no? La primera mujer, también Alexei Leonov, que aparte de ser gran cosmonauta, que salió al espacio cósmico, que también tenía era también pintor, o sea, también aparte como cosmonautas eran personas de todo el mundo y tenían varias carreras a la vez. Y bueno, también aterrizaje en Venera, ¿no? Y ahora pensar que en 66 ya aterrizábamos en Venera. Bueno, es solo como un recordatorio. Bueno, podemos seguir. Y así como una forma de cuestionario para que ustedes supongan algunas preguntas más fáciles, otras más difíciles. Por ejemplo, ¿cómo piensan? ¿Quién fue la primera persona que recibió a Yuri al aterrizar? ¿Dirigente de la URSS, Khrushchev, su esposa y su hija, o una anciana quien lo tomó por un extraterrestre? Primera opción. Segunda opción, esposa y hija. Sí, lógico, ¿no? ¿Y una anciana? Bueno, ya saben todo. Sí, es verdad, porque él aterrizó a 600 kilómetros del lugar donde debería aterrizar inicialmente. Y entonces una señora del campo, o sea, comenzó a rezar, pensó que es un monstruo. Y entonces él quitó el casco y dijo, no, no, mamá, soy soviético, decía. Y ahí se le pasó el susto. Bueno, la próxima pregunta. Claro, Gagarin tenía muchos admiradores, ¿no? Era la verdad la celebridad de su época a nivel mundial. Entonces, ¿cuál era el recuerdo que se quedaba en la gente que lo encontraba? Primera opción, botón de su traje, autógrafo en el libro que escribió sobre viaje a Cosmos o grabación del clamor, este famoso Yura, que él gritaba, «Поехали», adelante. ¿Qué podría ser de esto? Primera opción. Segunda opción, autógrafo en el libro. Ajá. Y grabación del clamor de la multitud. No, difícil, ¿no? Bueno, la verdad que fue botones. Como que simplemente atrapaban y se quedaban con una parte del traje de Gagarin. Y el pobre Yuri siempre llevaba aparte aguja y él mismo se cosía después. Y más tarde dijo, no, voy a dejar de usar abrigos, voy a andar así nomás sin botones porque se resultaba difícil. Pero sí, ahora algunas familias soviéticas guardan con mucho cariño ese tipo de souvenir.
Ajá. Bueno, vamos con la próxima. Bien, Gagarin visitó muchísimos países, entre cuales Inglaterra. Inicialmente era visita como para reunirse con el sindicato de plomeros, porque, bueno, de la Unión Soviética, pero por supuesto ingleses quisieron aprovecharlo y sacar así ventaja política, se le organizaron un recibimiento en el Palacio Buckingham, y entonces él almorzó con la reina Isabel. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ¿qué parte del protocolo se rompió? Primera opción, no tomarse ¿cuál era como la ley que rompió Reina? No tomarse fotos con personas comunes, no comer del mismo plato con los comunistas o vestirse formalmente recibiendo delegaciones. ¿Cuál fue la primera opción? ¿Qué piensan? No tomarse fotos con personas comunes. No comer del mismo plato con los comunistas. Puede ser. Y vestirse formalmente. Capaz llegó de minifalda. Bueno, la verdad que todas podían ser totalmente aptas, pero en este caso es verdad que ella no podía tomarse con las personas que no sean también dinastías, monarcas, pero ella también, como Yuri gustaba a todos y ella también era una joven y dijo, no, es que él técnicamente estaba fuera de la tierra, o sea, es el hombre celestial, no es una persona común, así que vamos, y se tomó la foto. Y en aquel también almuerzo, también otro rasgo de Gagarin increíble, ¿no? Que él, bueno, de una familia más humilde, o sea, él nació bajo Smolensk. Entonces le decían, pero ¿cómo almorzabas con la reina que tiene como 10 cucharas, 10 tenedores? Y él dijo, bueno, yo simplemente la observaba y repetía lo que hacía ella, lo más simple del mundo. Y como que Gagarin era así, o sea, no le causaba ningún tipo de incomodidad las situaciones nuevas. Al revés, como todo tomaba curiosidad y aprendía de cada persona que encontraba en su camino. Ajá. La próxima. Bueno, ahí también, en cuanto a América Latina, ¿no? Ahí hay algunas pistas. ¿Qué países él pudo viajar? O sea, en general son 29 países y, por ejemplo, Brasil, Cuba y México, 39 con Argentina, Cuba y México o 19 Cuba y México. ¿Qué piensan? ¿Visitaba Argentina? No, que sepamos, no. Entonces, ¿qué piensan? ¿29 o 19? Bueno, si podemos ver ahí a la primera foto aparece un cartel en portugués, así que en Brasil le saludaban, por eso la respuesta correcta es 29 países. Con Cuba había mucha amistad, Gagarin presidía la Sociedad de Amistad con Cuba y del lado cubano presidía Che Guevara y ellos también hacían reuniones con esto. Y México también y bueno, Brasil. Ajá. Bueno, de deporte, ¿no? En Rusia existe una Copa Gagarin. Aquí también hay una pequeña pista en qué tipo de deportes se entrega. La de ajedrez, la de básquetbol y la de hockey. La verdad es que Gagarin adoraba todos los deportes. Pero el que le gustaba más y que es muy típico para nuestro país, el hockey sobre hielo, él organizó Liga Amateur de hockey y tenía un equipo que se llamaba Nuestros, Nasze. Y jugaba también con otros cosmonautas y, bueno, sus amigos también artistas. Y, bueno, una de las últimas preguntas, ¿cuál es el cargo del nieto de Gagarin? ¿Cómo piensan? ¿Director del aeropuerto en Rusia? ¿Dirige películas de Roscosmos? ¿O es director de la Casa Rusa en NASA? Primera opción. Director del aeropuerto. Dirige las películas de Roscosmos y director de la Casa Rusa en NASA, nuestro colega. Bueno, en realidad él es director del aeropuerto, sigue las pautas de su papá, bueno, y sí trabaja en una de las regiones de Rusia. Muy parecido, ¿no? Si lo vemos su cara, por eso lo puse la foto. Bueno, y por último, ya llegamos al importante lazo de Gagarin con Argentina. ¿Cuál era este lazo? ¿Era hincha del club argentino? ¿O amaba canciones y pelis argentinas? ¿O tenía una novia argentina? Bueno, tercera nunca vamos a saber, pero bueno, ya como que adelantamos un poquito que se mencionó el nombre de Lolita Torres. Y bueno, ya pasamos a las últimas láminas. Bueno,
Lolita Torres, entonces, era una estrella acá, pero también en la Unión Soviética. Ahí podemos ver el cartel en ruso, se llamaba El tiempo del amor. Y era todo un éxito. O sea, imagínense que en la Unión Soviética eran 200 millones de personas y se llenaban las salas de cine. Entonces, como que era éxito total. Y Gagarin, cuando tenía 21 años, 6 años antes de ser celebridad mundial, él escuchaba muchísimo las canciones de ella porque como que la admiraba profundamente. Y entonces imagínense este encuentro, que él, bueno, regresa, ¿no? Aparece en todos los periódicos y etcétera, y de repente Lolita recibe una carta que le adelantó la embajada de la URSS en Argentina, donde Gagarin pide su foto y autógrafo. Ella con mucho honor dice, usted es el héroe. Como que me halaga la atención que me manda. Y entonces él le manda otra, y también pidió la foto de él, como que así, un intercambio. Y entonces él le responde, no soy ningún héroe, simplemente su admirador número 1. Y ella como que quedó como derretida por las palabras. Y al próximo año llega a Moscú al Festival de Cine con su esposo. Pero Gagarin se acerca a ella y dice, un honor para mí, como que saludarla en persona. Y entonces después ella contaba en sus diarios que reapareció un churro, Yuri Gagarin. Así que este es un lazo de verdad. Bueno, y también otro halago que le hizo, enorme, digamos, es a nivel nacional ya, porque él le comentó que escuchaba sus canciones incluso antes del vuelo espacial. Y cuando preparaba y estaba allá, en su mente se escuchaban las canciones de estas películas argentinas. Y entonces dice, por eso la primera música que viajó al espacio fue argentina, dentro del mente de un cosmonauta soviético. Así que ambos pasamos, por eso llamé como la presentación esta breve como órbita de amistad, porque la verdad que la cruzamos juntos, el arte argentino y la ciencia rusa. Así que, bueno, gracias por la atención. Ahora le voy a ceder la palabra a Alejandra, que también es miembro del Museo Estatal Republicano de Bellas Artes Степан Эрзя de la República de Mordovia. Добрый вечер. Я постараюсь не особо задержать, все уже устали. Но, тем не менее, необходимо познакомить, мы считаем, что необходимо познакомить как можно больше людей с нашим гениальным скульптором Степаном Эрзей, чье 150-летие мы будем отмечать в следующем году. Buenas tardes, voy a tratar de ser breve, pero no pasaba de contar más, adentrarse en la vida de nuestro genio Stepan Erzia, que también pasó la vida en Argentina, y también el próximo año, como ya comentamos, celebramos su 150 aniversario. Я надеюсь, что текст не очень разойдется с картинкой, но если что, вы все равно поймете. Bueno, voy a tratar de que mi relato acompañe a las imágenes. Микеланджело с берегов Волги, русский Роден, мордовский самородок. Так писала мировая пресса о гениальном скульпторе Степане Эрзе. Bueno, la prensa internacional se refería a Erzia como Rodin de las orillas de Volga o Michelangelo, incluso ruso. В метрической книге церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Ахматово, к которой была приписана деревня Баева, есть запись о рождении и крещении третьего ребенка в семье мордовского крестьянина, который впоследствии станет гениальным скульптором Степаном Эрзей. Bueno, una iglesia de la población que donde él nació está registrado como un tercer hijo nacido en una familia de campesinos. Но до этого случится очень много совершенно неожиданных и удивительных событий в жизни мордовского мальчика. Y bueno, la vida de un pibe de Mordovia van a pasar muchos eventos curiosos. Мордва в XIX веке живет в краю густых лесов, широких степей, тысяч озер, неторопливых рек. Mordovia está llena de lagos largos, poéticos del siglo XIX, ¿no? Hablamos que la vida es muy tranquila y sin apuro. Также плавны мордовские многоголосные песни, размеренные движения женщин, создающих своими руками уникальные вышивки и украшения.
Bueno, y está llena también de inspiraciones en las mujeres que cuidan sus trajes nacionales, su belleza natural, y todo esto llena el panorama. Точно удары мужицкого топора, из-под которого возникают затейливые узоры на наличниках или сундуках-парях. Y también se puede observar los diseños en las ventanas hechas en el estilo rústico de madera que decoran las casas. В этой атмосфере формировались жизненные принципы Степана Нефёдова, который впоследствии стал Эльзей, а национальная самобытность стала главным фактором творческого становления. Bueno, entonces esto es lo que formó los principios o los valores en la vida de Stepan Nefёdov, que esto es su nombre original ruso, que predestinó la idiosincrasia de este artista. Начальные вехи пути – церковно-приходская школа, учеба и работа в иконописных мастерских и события, перевернувшие всю его жизнь. Él comenzaba trabajando en diferentes lugares religiosos y después también como escribano, y después pasaron cosas que le llevaron a su rumbo artístico. Национальное достояние России – знаменитая Нижегородская ярмарка. Среди ее организаторов были Савва Мамонтов и Савва Морозов, среди посетителей Николай II. Entonces, bueno, uno de los eventos importantes de aquel entonces era la Feria de Nizhny Novgorod, que fue visitada por personalidades tan clave como, por ejemplo, el mecenas Савва Мамонтов y otro mecenas Савва Морозов, y también el emperador Nicolás II. Для художественного оформления Михаил Врубель создал два огромных панно «Принцесса Грёзы» и Микула Селенинович. Bueno, entonces para decorar este museo, uno de los destacados artistas rusos creó dos cuadros enormes, uno con la princesa rusa y otro con también el héroe folclórico de nuestros cuentos. Эти работы потрясли Степана, и с 1901 года он, житель Москвы, вначале учится в Строгановке, а затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Bueno, en 1901 él llega a Moscú y ingresa a la prestigiosa Academia Stroganov, y después también pule su talento ya justamente en la materia del trabajo con madera. И в совет училища, и среди учеников были ведущие российские художники. Y bueno, entre los estudiantes y los docentes también estuvieron ellos. В 1905 году Степан делает фотоснимки для газет «Русское слово», и все, что видит и чувствует, намертво впечатывается в память и сердце, чтобы потом отразиться в творчестве. Y también, bueno, él primero hacía un trabajo increíble en trabajo con la palabra, porque él escribía artículos para un diario que se llamaba La Palabra, justamente Slova, y ahí primero como se recomendó como un gran especialista en el trabajo como filólogo. Итальянский аристократ, фотограф-любитель приглашает Эльзю в Италию. Без знания языка, практически без денег, он уезжает туда. Bueno, y su talento de verdad que brillaba en varias esferas del arte, y hizo que el aristócrata italiano le invita a él, que no tenía ni recursos ni manejaba el idioma italiano, y viajó así nomás por invitación de este aristócrata. Созданные в итальянский период работы «Тоска», «Сеятель», «Кассец», «Поп» получили потрясающие отзывы в зарубежных газетах. Él hacía retratos de hombres de diferentes profesiones, de diferentes ocupaciones, o que expresaban diferentes emociones, como angustia, por ejemplo, ¿no? Y entonces él recibía muy buenas críticas en todos los diarios europeos. Судьбоносное знакомство с инспектором художественных музеев Ломбардии помогло Степану Дмитриевичу впервые выставиться.
Y bueno, ahí se dieron justamente los encuentros que marcaron su destino. Por ejemplo, en Ломбардия él pudo organizar, gracias a los contactos, su primera exposición. С художественной выставки в Милане началась его мировая слава. Y con su exposición en Milán ya arrancó su gloria internacional. Осенние салоны и частные галереи Парижа, международные выставки в Венеции, Ницце, Риме, Мюнхене, Лондоне, на которых представлены Распятый Христос, Каменный век, Беспокойство, Марта, Агриппина. Скульптор – непревзойденный мастер психологического портрета. Y bueno, ahí entonces ya comienza a ser alguien demandado en Venecia, París, Alemania, en diferentes países de Europa, en diferentes lados, así como que recopilaban mucha arte. Y sus trabajos también destacan siempre una carga psicológica que define su estilo. Потрясает работа «Последняя ночь осужденного перед казнью». Эта вещь была предназначена не привлечь, но жестоко ошеломить внимание публики, пишут газеты. Por ejemplo, uno de los trabajos se llama La última noche del condenado antes de su muerte, y muchos periódicos destacaban que él no quería atraer la atención simplemente a su trabajo, sino como que llevar a la gente a reflexionar sobre ciertas cosas. Скульптору подвластен любой материал, камень, цемент, гипс, но особенно им любим карражский мрамор. La verdad que el escultor tenía facilidad en el trabajo con muchos tipos de materiales, pero su favorito siempre ha sido mármol. Любой художник, как правило, с восторгом принимает революцию как символ обновления. Cualquier artista en realidad pareciera que acepta la revolución como algo creativo, algo novedoso. Эрзи работает на Урале, затем уезжает на Кавказ. В Батуми впервые материалом для его скульптур становится дерево. Entonces él viaja y trabaja en Urales, en Cáucaso, y después ya en Batumi descubre para sí mismo el trabajo con madera. Скульптор возвращается в 1926 году в Москву и участвует в выставке со своей работой «Памятник жертвам революции» 1905 года. Bueno, y ahí presenta su primera colección de madera que está dedicada a las víctimas de la Revolución 1905. В газете «Правда» Луначарский писал: «Выставка была богата. Она показала мне новое лицо, которое глубоко меня заинтересовало, мало оцененного у нас, но уже имевшего громкое имя за границей, мастера Эрзи». Uno de los críticos, Lunacharsky, decía, por ejemplo, que él vio un rostro nuevo en esta serie de obras que incluso ya se observaba antes en el exterior. На волне успеха Эрзи получает разрешение на выезд из СССР с целью устройства выставки скульптуры и укрепления художественных связей. Y bueno, de ahí Эрзи llega a ser embajador del arte ruso en el exterior para consolidar los vínculos culturales. На выставках в Париже приходит приглашение от президента Аргентины Марсело Торкуата де Альвеара, и в письме к Луначарскому Эрзи так описывает свое прибытие. Bueno, y ahí justamente en Italia surge la invitación del presidente Alvear, y así describe Эрзи sus primeros días en Argentina. Встретили меня здесь очень хорошо. Моя выставка открывается в начале июня. Приехали мы в Монтевидео очень скромно, не имели даже визы на въезд в Аргентину, но пресса uделила столько внимания, что теперь получаем приглашение на все торжества. Me recibieron bien. A Montevideo llegué, ni siquiera tenía visa, pero la prensa ya habló tanto de mí que el problema consular ya no estaba ahí, y comencé a ser recibido en todos los lugares importantes. Первая выставка прошла в зале Общества друзей искусства на улице Флорида. En la calle Florida se sucedió mi primera exposición en Buenos Aires. На открытии был президент, который всю жизнь ценил потом маэстро, как стали называть Эрзю в Аргентине. Y en la inauguración estuvo presente el presidente mismo, que hasta
finales de sus días era gran apreciador del trabajo de Эрзя, al que llamaba maestro. Наш вечный странник, очевидно, продолжил бы свое путешествие, но произошло главное событие в жизни каждого художника – встреча со своим материалом. Capaz de seguiría viajando por el mundo, pero pasó algo que siempre pasa en la vida de grandes artistas. Él por fin encontró su material. Кебрачу, Альгаробу, Урундай, Лапачу, пантеисту Эрзе дерево было особенно близко, оно было живым, с ним можно было разговаривать. Él justamente en Argentina fue que descubrió para sí mismo Quebracho, Urungay, Lapacho. Entonces él decía que este tipo de madera como que podía conversar con él, podía transmitirle algo y él podía extraer algún sentido de esta madera. Удивляет вдохновение, не покидавшее мастера никогда, художественный вкус, невероятная работоспособность и удивительная скромность. Когда известный писатель Фермин Эстрелла Гутьеррес восхитился оригинальностью работ, маэстро ответил: «Это не мое, я подсмотрел это у Бога». Y cuando la gente destacaba su talento, su humildad, su extraordinaria capacidad de trabajo y la elogiaba, él decía, no, yo no tengo nada que ver, simplemente observaba lo que hace Dios. В 1932 году Эрзе вошел в группу Пачакамак, организованную драматургом Хосе Гонсалесом Кастильо. En 1935-32 él llegó a ser parte del grupo creativo aquí en Argentina. Среди его знакомых Фредерико Мюллер, хозяин галереи, ведущие мастера изобразительного искусства Аргентины. Y entre ellos estuvieron los pintores destacados de aquellos tiempos en Argentina. 23 года были счастливыми для нашего скульптора, но все-таки тоска по родине не отпускала его, и в 1950 году он вернулся в Москву. Esos 23 años en Argentina fueron increíbles para su vida, pero después, extrañando a su patria, él volvió a la Unión Soviética en 1950. Имя Эрзи и сегодня продолжает сдруживать Аргентину и Россию. Очень много мероприятий, в которых принимают участие гости, представители посольства Аргентины в Российской Федерации. Y hasta ahora se mantienen estos lazos culturales. Los representantes de la embajada también se interesan por el legado de Эрзя presente en Rusia. В международной научно-практической конференции принимала участие директор музея Сивари госпожа Грациела Лемарди. Una directora del Museo Sivori tomaba parte en las actividades que organizábamos en el Museo Эрзя. Ведется исследовательская работа, в результате которой возникают новые работы, неизвестные ранее. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжаться, и очень надеемся на помощь наших аргентинских друзей в новых открытиях. Esperamos que este trabajo se seguirá y que los argentinos seguirán interesándose por este intercambio cultural. Спасибо. Muchas gracias. Bueno, ya vamos finalizando. Ahora le voy a ceder la palabra nuevamente a la directora de la Casa de Rusia. Vamos a hacer un sorteo que ya estaba anunciado. Y para cerrar de mi parte, decirles que, bueno, continuamos con esta profundización de las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, pero no solamente entre los estados, sino entre los pueblos, que ahí es un tema donde todos sabemos muy bien que es lo más importante y lo más profundo, o las fuerzas profundas, como decimos en las relaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, les invitamos a otro evento que va a tener lugar el 5 de noviembre, el taller con lana y representación de la República de Altái de Rusia, en Casa Rusa a las 17 horas. Les invitamos. Muchas gracias, hasta luego.